que ahora yo diría que está grabando, ¿no? ¿Sí? Contaminación por nitratos agrícolas. Esta es una cruz. Es una cruz. ¿Por qué? Porque el sector agrícola es un sector que yo entiendo que se debió de realizar con la Directiva Marco de Aguas una política para renovar el sector. Eso no se hizo, y lo que ocurre es que las confederaciones son rehenes de los regantes. Esa es mi percepción, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la contaminación de nitratos? Tenemos estos incumplimientos. Aunque se refiere a la directiva de aguas residuales, proviene de un conflicto sobre nitratos, ¿no? Porque se trataba de que se vierte aguas residuales a una zona que es vulnerable. Entonces, como zona vulnerable, tiene que tener un tratamiento especial y por eso lo he recogido aquí también. Los nitratos es que nos han sancionado por casi todo en la directiva de nitratos, pero el problema fundamental es que todavía está así. Y fíjense, en el último informe de la comisión, ¿cuáles son los elementos? Dice, España cuenta con un número muy elevado de puntos críticos que no están incluidos, es decir, no identificamos como zonas vulnerables, zonas que sí lo son, y así nos evitamos tener que hacer planificación para retornar, para restaurar esas condiciones o adoptar medidas correspondientes. También, por otra parte, se hace muy limitada. Esto ya fue objeto de un incumplimiento porque, en realidad, si tú determinas que una determinada masa de agua es, o un lugar, es una zona vulnerable, tienes que pensar en la cuenca de esa forma. Pero claro, eso es una exigencia de cumplimiento muy estricta que no se suele asumir por las administraciones autonómicas o estatales, en su caso. Un elevado porcentaje de estaciones de control de aguas subterráneas sigue mostrando niveles superiores al máximo. Pero aquí no solo hay ese problema. Aquí es que se están cambiando los lugares en los que se hacen las tomas por lugares que tienen menos problemas para esas tomas. Esto también es un incumplimiento español, genuinamente español. Mala calidad de las aguas en todo el territorio es un problema sistémico. Lo dice la comisión, no lo estoy diciendo yo. Y tiene abierto procedimientos sobre inestabilidad de la red de control, que era lo que estaba diciendo antes, insuficiencia de las zonas vulnerables, que es lo que hemos dicho hace un instante, y también sobre los programas. Este es el más grave. No se adoptan medidas adicionales, complementarias. Esto también es paralelo con las medidas de la directiva. La directiva Marco del Agua establece que en situaciones de riesgo tienes que adoptar medidas complementarias, incluso medidas adicionales. Entonces, este es otro problema. Seguimos. Bueno, el roto de nuevo. Es que a mí me da aire. Seguimos. Este es un problema que es muy espinoso. ¿Espinoso por qué? Pues porque en realidad es verdad que el tratado dice que los estados tienen que cooperar con lealtad con la Comisión y con la Unión Europea en la obtención de los objetivos de la Unión Europea. Esto es un problema de lealtad que se está produciendo mucho en la planificación hidrológica. Se miente en la planificación hidrológica. Se dicen cosas que no son. Y esto es
un incumplimiento de lealtad muy importante. Aquí vemos un ejemplo, en esta sentencia. Para mí es un ejemplo. Presenta, la comisión reprocha a España, en la Confederación de Guadalquivir, que haya considerado el buen estado cuantitativo de las aguas de Marisma, el monte Marisma. Ya sí ha sido dividido, por cierto, pero en aquel momento no estaba dividido. Y entonces, ¿qué hace? Aquí el problema, la comisión plantea el problema como un problema de que estaba en buen estado, pero realmente estaba en malo, y entonces no ha habido un cambio, y ese incumplimiento no lo consideró. En realidad, aquí el incumplimiento es un incumplimiento de lealtad, de que no dar la información veraz, porque en realidad, en aquel momento, la Confederación sabía perfectamente que estaba en mal estado, y no lo hizo, porque comprendía un beneficio para ello no tener que adoptar medidas para evitar el que estuviera en mal estado. Este es un problema de lealtad que no solo se da en este caso, sino en muchos otros. Y ahora mismo tenemos en el Guadalquivir otro caso absolutamente igual. Y es que se están sobreestimando los recursos para poder decir que hay un buen estado. Y nos hemos encontrado en el análisis con que los datos del CEDEX sobre los recursos son inferiores a los del Guadalquivir. Y el Guadalquivir dice que lo único que ha hecho es coger los datos del CEDEX. El tema de lealtad, por tanto, es un tema espinoso y grave desde mi punto de vista, muy grave desde la lealtad institucional. Seguimos. Muy a la sazón. Seguimos. Buen gobierno. Las extracciones ilegales. No hay... Bueno, hoy leía, algo estaba comentando Isabel, creo que te has referido a ello. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que ha establecido, viene en el periódico hoy, en el País, ha justificado, ha validado que la administración haya quitado son creo que 9 hectáreas o no recuerdo ahora mismo el número de hectáreas de cultivo porque no tenían autorización de aguas. Esto es inusual. Desgraciadamente es inusual. Entonces no se puede establecer una disciplina, no se puede cumplir el derecho hacia adentro si no mantenemos una disciplina medianamente razonable. Y que esto sea una excepción es un indicador de que no estamos haciendo las cosas correctamente. Por tanto, el buen gobierno es también un problema de aplicación de la Directiva Marco de Agua. Seguimos. También el pelo. Quien deteriora paga. Esta es una sentencia particular. Es una sentencia, estamos ya en el ámbito español. Ya no estamos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estamos en el Tribunal Supremo. Solo he recogido sentencias o del Tribunal de Justicia o del Tribunal Supremo. No inferior porque ya se me iba la cuenta. El caso es que, ¿qué recoge de particular esto? Les cuento el caso porque es lo que permite comprender esta sentencia. En el Júcar, las poblaciones de la ribera del Júcar, la parte ya de la desembocadura, ¿no? En el Bajo Júcar, todos esos tomaban agua de abastecimiento en los acuíferos. El exceso de nitratos ha hecho que los acuíferos no sirvan para eso. Y entonces
la administración lo que dijo, bueno, pues vamos a darle agua de superficial, la vamos a tratar y la vamos a sustituir esto. Y dijeron, bueno, pues como los regantes tienen concesiones en estas aguas, pues vamos a hacer una cosa. Vosotros, ayuntamientos, le pagáis a los regantes los bombeos que tienen que hacer para sustituir el agua que vosotros vais a coger. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Pues que los regantes, que son los responsables de la contaminación, se están enriqueciendo porque quienes no han tenido responsabilidad están pagando a los regantes. Entonces, impugnamos este acuerdo y el tribunal nos dio la razón. Es rara avis, es una sentencia particular, pero yo le tengo mucho cariño. Seguimos. Bueno. Natura 2000. Ya lo ha mencionado también Isabel. Aquí tenemos las sentencias del Tribunal de Justicia que se refieren a la red Natura 2000 y a aguas. Y por eso les he puesto el cuadradito verde, porque todas se refieren a ecosistemas, ¿no? Entonces, aquí, esta es una de ellas. Lo que quería hacer mención es a la íntima relación entre los ecosistemas, digamos que tienen una protección por la biodiversidad más allá de los ecosistemas acuáticos, porque, cuidado, no solo estamos hablando de ecosistemas en la red Natura 2000, estamos hablando de cualquier sistema acuático, ecosistema acuático está protegido. Lo que ocurre es que este tiene una protección doble, por dos directivas, ¿no? Y ¿cuál es el elemento clave? La prevención. Evitar la alteración. Para evitar la alteración. Este es un elemento clave que no hemos asumido todavía. Y piensen, hay un problema muy importante aquí de competencias, porque la competencia en los espacios protegidos es de las comunidades autónomas, mientras que la competencia en materia de aguas es una competencia nacional en la mayoría de las cuencas, ¿no? Solo las cuencas que son autonómicas, ¿no? Es en las únicas en las que se da esa identidad, pero no en el resto. Y entonces, ¿qué ocurre? Que las comunidades autónomas no han establecido objetivos ambientales con cuantificación de agua, y la otra tampoco. Y entonces, el uno por el otro, la casa sin barrer. Es una responsabilidad que hay en los dos ámbitos y que todavía está por solucionar. Aquí vemos un ejemplo de ello. Seguimos. Caudales ecológicos. Estas sentencias son, como ven, todas del Tribunal Supremo y son referidas a caudales ecológicos. O tienen parte de caudales ecológicos. ¿Qué decirles? No vamos a profundizar mucho, pero aquí discutíamos en la entrada, Isabel y yo, sobre esta sentencia, en la que el Tribunal Supremo lo que le dice a la Administración General del Estado: cuidado, usted tiene la obligación de establecer caudales ecológicos en todas las masas de agua. Y además que sean completos, es decir, caudales mínimos, caudales máximos, distribución temporal, caudales de crecida y tasas de cambio. Y no solo los caudales mínimos. Y luego, además de eso, en un horizonte temporal que usted no puede ir demorando arbitrariamente. Seguimos. Esta es una clave. Si decíamos antes que la prevención del deterioro, evitar en el ámbito de los ecosistemas, de la red Natura 2000, era muy importante, de ahí se tomó también el ámbito, el problema del deterioro. Lo ha mencionado Isabel.
tengan en cuenta, primero, que prevenir todo el deterioro adicional, todo sale del artículo 1 y la concreción del artículo 4 de la directiva es la clave. Esta obligación es extraordinariamente útil y ya se sabía que iba a ser problemático, muy problemático, ¿no? Entonces, se establecen una serie de condiciones que ha mencionado ya Isabel, que son las que recojo aquí, en el 4.7 y en el 39. Una modificación. En el 39 es más exigente, porque raro es que en la adaptación española haya una incorporación más exigente que en el ámbito comunitario. Pues aquí es más exigente porque el interés público superior y la compensación de beneficios tienen que cumplirse las dos condiciones, no solo una. La directiva solo tenía que cumplirse una. Bueno, pues lo que estábamos diciendo. Esto es lo que dice el Tribunal Supremo. Exige inexcusablemente una comparación en exposición propia independiente, un plus respecto del interés general. Este es un tema que hemos debatido, que en el asunto de Vizcarrués fue clave, y el Tribunal Supremo nos ha dado la razón. No puede decirse sin más que es de interés general y de interés público superior y quedarse tan pancho. No, esto no requiere solo que sea algo general, no, requiere un plus. ¿Por qué? Porque esta es la clave de la protección de los ecosistemas. Si no somos rigurosos en las excepciones, no somos rigurosos en la aplicación. Y esto jurídicamente es un elemento. ¿Cuándo vemos que una obligación jurídica es realmente estricta? Cuando vemos las excepciones que permite. No cuando vemos que tiene la obligación de prevenir, sino cuando vemos qué excepciones, en este caso exención, propone. Y esa es la clave. Y ahora mismo Mularroya, que ha sido admitido hace muy poquito, hace unas semanas, Mularroya lo que nos introduce es en el hecho de cuándo tiene que hacerse, antes esa justificación o después del plan. Yo entiendo que no tiene vuelta de hoja, que tiene que ser antes por una sencilla razón, porque hay una planificación estratégica que tiene que ser previa a un proyecto concreto, por una cuestión de lógica. Y seguimos. Respuesta. Vamos pues a la resistencia. Es la adaptación, una adaptación cuidada. Es lo que propongo, una cultura del cumplimiento. Vamos a ver en qué sería o cómo sería esa cultura del cumplimiento. En primer lugar, transparencia en el control público de todas las infracciones del derecho de la Unión Europea. No tenemos acceso, en términos generales, a las cartas de emplazamiento, a los requerimientos, a los pilot, tampoco tenemos acceso. No tenemos acceso tampoco a los dictámenes motivados. Eso no puede ser. Estamos hablando de un incumplimiento de Estado y eso es público. Tiene que ser público. Estructura orgánica y competencias. Las obras tienen que salir de la Confederación. Las obras de aprovechamiento. Cosa distinta es una obra de restauración. Pero las obras, los embalses, tienen que salir de las confederaciones. Ese es un tema que debe salir incluso de la ley y de las administraciones. Eso tiene que ser, pues igual que se construye una carretera, es fomento, es un ámbito de construcción de obra pública. Cosa distinta es la gestión. Pero la construcción, o sea, el proyecto y ejecución, entiendo que no debe estar ahí. Otorgar un estatus igualitario a usuarios y a sociedad civil. Son
privilegios que tienen regantes y las hidroeléctricas. Son privilegios que no están justificados después de la Directiva Marco de Aguas y del artículo 14 de la Directiva Marco de Aguas. Democratizar y exigir transparencia en las comunidades de regantes. Las comunidades de regantes son un agujero negro. No conocemos nada de eso. Ya sé que Isabel me dice que no, pero discrepamos. No pasa nada por discrepar. De hecho, así surge la sociedad y la deliberación. Dotar de medios a las confederaciones con la recuperación de costes. Se está agotando a las confederaciones, a las administraciones del agua, y esto tiene que cambiar. Y especialmente con la recuperación de costes. Piensen un momento. ¿Cuánto cuesta a un usuario de aguas subterráneas sobreexplotar un acuífero? Cero. No le cuesta nada. Le cuesta, como cualquier otro, poner un motor, tener la autorización, pero no ese recurso y ese deterioro ambiental no le cuesta nada. Y sin embargo, a nosotros, cada vez que abrimos el grifo en una ciudad, nos cuesta dinero la disponibilidad del agua, no solo el consumo. Entonces, eso debe cambiar. Derechos de uso del agua. Revertir la contradicción de la prioridad de las estrategias y planes sectoriales. Eso está en el artículo 40 de la ley. Y esto no tiene sentido después de la Directiva Marco de Aguas. Además, se puso con la Directiva Marco de Aguas. Decrecimiento de los usos y la condicionalidad ambiental. Riegos y hidroeléctricas. Es para mí clarísimo que hay que hacer una reconversión del regadío. Esto, además, no se puede estar financiando con ayudas algo que está deteriorando el medio ambiente. Hay que llegar a una revisión de eso. Incorporar los derechos humanos al agua y al abastecimiento. Todavía no está incorporado. Y la directiva ya lo recoge. La directiva de agua para consumo humano. Disponibilidad según cumplimiento de los objetivos. ¿Qué propongo o qué proponemos, ¿no? Es que todas las concesiones estén sujetas en su disponibilidad al cumplimiento de los objetivos medioambientales. Eso significaría unas declaraciones telemáticas anuales y una revisión cada 6 años con los planes. Entonces, si usted es como un carné por puntos, si usted no cumple, a usted no le doy agua. Si usted conduce mal y pone en riesgo a los demás, yo le quito el carné. Es tan sencillo como eso. Estamos hablando de un dominio público, no de una propiedad privada. Establecimiento de prestaciones patrimoniales para todo uso del agua. Lo que hablábamos antes de la recuperación de coste. Hay que estar, todo el mundo que usa el agua tiene que pagar. Cuestión distinta es cuánto tenga que pagar, pero que todos tienen que pagar, indudablemente. Bien, pues ya está. Sí, sí, Isabel, vols venir també? No, Sí, no, yo creo que estar así, ahora sí, ya está. Nada, muchas gracias, ¿no? por el tiempo también, por la exposición, ¿no? Esta visión práctica a las dos también. También, bueno, como ha dicho Abel, pues también agradecer a Narcís Prat, ¿no? Catedrático de Ecología, ¿no? Que haya venido aquí, ¿no? Y... Bueno, ahora parla. Que como ha dicho Abel, realmente la política de aguas, ¿no? Y la calidad de las aguas o el avance que se haya podido producir, pues bueno, realmente... Bueno, yo me culpaba básicamente de todos estos indicadores, ¿no? Que antes incluso de directiva. Nosotros estudiamos indicadores biológicos de
40 años. Pero cuando yo iba a la confederación, decía, tengo un indicador biológico que va muy bien. Entonces yo cogía el reglamento de planificación y decía, no están aquí, no sirven para nada. Y en 2000 con la directiva dijeron, uy, hay que hacer algo. Pero hasta 2008 en España no se hizo. Que era un cachondeo, la gente no sabía. Se peleaban y había resistencias. Estaban en la fase de negación. Esto no puede ser, esta directiva no puede ser, esta directiva. Hasta que llegó una instrucción de planificación hidrológica de 2008. Los planes se hicieron en 2009 planes que se hicieron, bueno, desastre. La estructura de planificación fue una manera de concretar bastante. Luego, como dije esto, en 2015 se concretó mucho más porque se ponían límites para cada tipo de acción. Pero todo esto, digamos, ahora está muy estandarizado. Es decir, no se puede decir, es que esto tiene que ser. Los indicadores están muy claros, que hay que utilizar. Los calendarios ecológicos no se puede decir, es que no se pueden calcular porque no se puede. Todo esto está, digamos, la parte técnica, en ríos, en lagos, en aguas de transición quizá un poco menos, y en costas, por ejemplo, también. Muchas cosas. A nivel científico, o sea, en estos momentos, por ejemplo, hacer investigación sobre esto tiene menos sentido. Porque ya hemos, bueno, siempre tiene sentido hacer investigación, pero la investigación de base para decir cómo se hacen las cosas, en Cataluña, en Aracá se hicieron muchos trabajos y incluso 2 libros publicados científicos. Lo ponen las bases de todo esto, cómo hay que hacer. ¿Qué quiero medir el estado ecológico de las costas? ¿Qué quieren medir con las aguas? Tome esta muestra de esta manera, o de esta manera, y sale de esta manera. Yo creo que esto hoy en día no habría mucha discusión. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando más con la Dirección General en el tema de los ríos temporales. Sabemos que todo esto está un poco así. Por ejemplo, ahora en la instrucción creo que ya se han puesto a partir de una metodología, de un proyecto europeo, de nosotros hicimos y tal. Y por lo tanto, esto no creo que ahora es más un problema de implementación y de cómo se implementa. Mi experiencia en esto es desde nefasto. Y ahora que he participado, por ejemplo, en la participación pública del plan. Caudales ecológicos. Es un desastre. Un desastre. ¿Por qué? Porque, o sea, yo he dirigido 3 tesis doctorales en el Delta del Ebro sobre el río, cómo funciona, lo que hay, los caudales ecológicos. Y sé, ¿no? Están allí. Y si tú quieres buen estado ecológico, hay que dejar los caudales ecológicos y yo te digo el número. Pero claro, ¿qué pasa? Que si pongo este número, pues en Aragón no pueden hacer su plan de recuperación. El plan de riesgos de Aragón está abandonado, no sé. Yo tengo una visión distinta. Sí, pero bueno, es decir, esto... Tengo una visión distinta, ¿no? Porque cuando se aplican los indicadores, pues es una metodología. Yo cuando trabajaba en la universidad, pues no sé, había poco dinero para crear nuevas plazas de profesores. Entonces en el rectorado aprobaron una metodología para establecer en qué departamentos había que dotar de más profesores. Entonces era una metodología abstracta que consistía en un montón de cálculos, un montón de números, una metodología difícil de entender para los que no fuéramos de ciencias. Bueno, pues daba la casualidad que esa metodología siempre beneficiaba, abstracta, no sé qué, no sé cuántos, tal y como se aplicaba, siempre beneficiaba a los departamentos del área del rectorado, ¿no? Qué casualidad. Es decir, con las metodologías, ¿no? Pues muchas veces no es fácil, ¿no? Y hay distintas sensibilidades y distintos criterios, distintos testes que se pueden valorar. Tú me haces una pregunta y dices, caudales ambientales. Objetivo del caudal ambiental. Pues que tenga un buen estado ecológico. Yo te hago la metodología y te lo digo. Y está basada científicamente y entre todos los científicos de España busco alguno que disienta. Pues muchos. No. Bueno, pues yo he trabajado para empresas y todos los técnicos de las empresas discrepaban entre ellos y soy muy amiga de Antoni Palau, que es un súper experto en estos. Bueno. Es un experto, yo creo, ¿no? Sí, claro. De su manera. Bueno, es un experto y sus metodologías están recogidas en muchos, incluso en la propia instrucción de planificación hidrológica. Entonces, bueno, quiero decir... Sus metodologías, la Confederación del Ebro no las aplica.
Bueno, porque luego es que todo es mucho más complejo, porque la metodología hay que aplicarla y de acuerdo con la instrucción de planificación hidrológica, que es un instrumento de 2008 importantísimo, uno para aplicar la metodología tiene un margen de discrecionalidad. O sea, la administración puede optar dentro de una horquilla y esa, a la hora de tomar la decisión final sobre qué caudal ecológico, hay que valorar no solo que el caudal esté dentro de esa horquilla, sino su viabilidad técnica, incluso ambiental y también económica. Es decir, hay veces que sale un caudal muy alto y que con ese caudal mucho más alto no solo no se mejora el río, sino que se estropea. O sea, que eso está, hay especies protegidas. Bueno, ahí hay Lo una siento, cuestión. quien ha hecho esto es que lo ha hecho mal. No sé, porque vaya. bueno, vamos, No, o sea, vamos a ver. quiero decir que esto es todo una cosa, ¿no? Parece que lo científico es dogma de fe, pues no, lo científico, hay metodologías, hay sensibilidades y, bueno, es mi opinión. Sí, Hay una pregunta también de nuestro público. Sí. Que de hecho bueno, yo tenía un comentario y dos preguntas. Mi primer comentario es que efectivamente hay ahora lo que el profesor comentaba, una unión entre lo muy técnico y el derecho. Yo trabajo temas de planificación marina, oceánica, y yo también coincido que, vamos, una metodología es una metodología. Los indicadores va a haber mucho a partir de cuál es la visión del investigador que tiene. Hay metodologías, por ejemplo, el índice de salud del océano, que se aplica a nivel mundial y que, claro, va a depender mucho del equipo que lo está haciendo. Y ahí yo tenía una pregunta, bueno, no he expuesto, pero es más una duda. En temas de valoración económica, porque finalmente el derecho necesita cifras, necesita cosas tangibles para poder ver. Hay manuales de valoración económica para recursos naturales, específicamente para aguas, que han ido saliendo en la Unión Europea en los últimos años. Quería saber si es que España ya ha adoptado una metodología específica para valoración de recurso agua. Temas económicos. Sí. Bueno, lo que hay ahora mismo, Isabel mencionaba el informe que se hizo por Josefina Maestro, ¿no? Sí. Es el que te referías. No se ha hecho después un informe de ese carácter, pero ese informe, desde mi punto de vista, adolece de una base importantísima, y es que parte de la legislación española, pero no del artículo 9 y el anexo 3 de la directiva. Y además lo dice expresamente. Es decir, que no estoy valorando, sino constatando que eso es así. Entonces, no se puede hacer una valoración de recuperación de costes sin los costes ambientales. Y no porque no puedan identificarse, sino porque ya tienes la obligación de hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre con los costes ambientales? Los costes ambientales, es verdad que hay mucho debate económico sobre cuáles son los costes ambientales de los recursos. Diferenciarlos es un poco, digamos, artificioso, ¿no? Porque deben de contemplarse conjuntamente, ambientales y del recurso. Lo que generalmente se admite ahora mismo es que precisamente la forma de valorarlo, la más útil o la más pragmática, es precisamente la de ver cuáles son las medidas para volver a tener eso que se ha deteriorado. Es decir, ¿qué coste tendría volver a tener ese ecosistema en las condiciones que ha perdido? O que puede perder. Claro, un criterio de restauración, pero no de mantenimiento. Imagínate que estás en un ecosistema que no necesita restauración. Entonces, allí tendrías que aplicar otro tipo de criterio. No, a lo que me refiero es, tú tienes un medio en que está en buen estado, ¿no? Entonces, tú quieres poner una presa. Ok. Entonces, ahí es donde necesitas valorar cuál es el coste ambiental. Entonces, ¿cómo lo valoras? Muy sencillo. Vamos a simular el deterioro. Una prospección. Y entonces yo veo cuál ha sido el deterioro y digo, ¿cómo puedo volver a
tenerlo en buenas condiciones, que preste todos los servicios ecosistémicos que está prestando. Entonces, en ese momento, sí puedo hacer una estimación. Hay valores que son intangibles, completamente de acuerdo. Hay valores como el del paisaje o de las personas que se bañan en ese río y no se van a poder bañar por las condiciones en que quede, por ejemplo. O de las personas que transitan y disfrutan de ese medio. Hay intangibles, pero sí es verdad que se pueden valorar aunque no se monetaricen. Pero de esa manera se puede hacer una aproximación bastante razonable. De los costes desproporcionados, por ejemplo, si tú ahora se dirigen el río Besós, ¿no? A la parte baja. Si tienes que ponerlo en buen estado ecológico, pues tendrías que tirar el río, tirar casas y poner un bosque de ribera. Es imposible, son costes desproporcionados. Tú aceptas que en la parte hidromorfológica vas a hacer lo que puedas, ¿no? Ya aceptas que existe esto. Lo que pasa es que esto no es óbice para que tú no tengas el agua en buen estado. Una cosa es que esto decía, no, entonces como ya está mal el río, pues aunque el agua esté un poco, no esté en buen estado, no pasa nada. No, tienes que tener en buen estado, o por lo menos si admites que, claro, eso no se podría discutir. El agua que pasa por el río Besós es agua del Ter porque viene básicamente del Ter y pasa mucho más caudal del que debía pasar. Entonces, unas condiciones muy difíciles y diferentes, pero por lo menos tienes que hacer el potencial ecológico. Siempre tiene que haber una solución en este sentido. Hay una palabra, María. Dos, ¿no? Primer Lau y después. Yo tengo un par de preguntas. La primera es para la profesora Isabel y quizá la profesora Mar también puede apuntar un poco al respecto. Porque en la ponencia del martes se habló del convenio de 1932 sobre la protección del uso y el del 97. 92 y 97. Sí, y me preguntaba si de alguna manera estos dos convenios que son anteriores a la directiva influenciaron en su contenido o si hay una especie de, o si se tuvo en cuenta, o ya sé que son dos cuentas de origen distinto, pero si hay un tipo de conexión. ¿Quieres te respondo yo? La verdad es que, vamos, el convenio 92 no sé muy bien cuál es, pero del 97 alguna vez lo estudié, y realmente lo que hacía era reflejar el derecho consuetudinario internacional. Siempre se ha considerado esta idea de uso equitativo y uso, no me acuerdo cuál es, uso, para mí era uso equitativo Razonable. y razonable y equitativo. Es decir, son ideas que están ahí desde que el derecho de aguas existe. El derecho de aguas es antiquísimo. Quiero decir, aquí, bueno, en España hay una tradición, pero en todos los países áridos hay una gran tradición y siempre se ha considerado que el uso tiene que ser eso, ¿no? Equitativo y razonable. Entonces, lo que eso también eso está en los sistemas anglosajones de aprovechamiento de las aguas. El primer derecho de aguas que hay tiene que ver, desde luego, con los aprovechamientos y siempre está presente esa idea de que los aprovechamientos no perjudiquen los usos comunes de las aguas. Por ejemplo, en derecho romano, las captaciones de agua se limitaban a que no se perjudicase la navegabilidad de los ríos. En los grandes ríos europeos siempre se ha supeditado los aprovechamientos a que no haya un perjuicio a esos usos comunes del agua, o esas utilidades del agua que no las puede prestar a ningún otro recurso natural. Entonces, de ahí vienen esos conceptos de uso razonable y de uso equitativo, que el uso de un país no perjudique los usos del país por donde después tiene que discurrir el agua, ¿no? Porque el agua no conoce fronteras, pero parece que es una idea como inherente a la humanidad, ¿no? Que más allá de su recepción por el derecho positivo, por el derecho internacional, por el derecho administrativo, son conceptos que yo creo que si nos ponemos todos a pensar un poco, ¿no? Pues parecen tremendamente razonables. Que tu uso, que tu captación, que tu aprovechamiento no perjudique las utilidades intrínsecas a esos usos comunes de los ríos. Esos usos comunes, pues eso, que es la navegabilidad, en el derecho romano, la recognoscibilidad de los ríos, en definitiva, con respecto a los caudales ecológicos, es decir, que haya instrumentos para la protección de las masas de agua. Por eso, yo creo que, no sé,
y que es una idea que es como, me da como filosófica, ¿no? O de derecho natural, o que tiene que ver con la propia manera de ser racional, ¿no? De las personas. Yo creo, ¿eh? Yo tal vez solo añadiría que, de hecho, todos los estados partes son, perdón, todos los estados miembros de la Unión Europea son partes, tanto en el convenio del 92 como en el del 97. Y es obvio, de hecho, el convenio del 97 recoge, ¿no?, como ya se ha dicho ahora, normas que tienen un carácter consuetudinario y que, por tanto, lo único que hace es codificarlas. Pero es que, además, en este mismo aspecto, ¿no?, que ha mencionado ahora Isabel, un elemento que comentaba el otro día yo en relación al posible debate que se producía respecto a la prioridad o no del principio del uso equitativo y razonable con respecto al principio de no causar daño al medio, especialmente en las relaciones transfronterizas, creo que también está en la propia directiva, cuando justamente, ¿no?, se menciona sin una especial atención el principio del uso equitativo y razonable, o del uso equitativo al que se refiere la directiva, pero luego, por ejemplo, cuando se habla del deterioro, se admiten situaciones excepcionales donde este deterioro es posible. Del mismo modo que también en el marco, ¿no?, del derecho internacional, en el contexto del convenio 97, se dice, a ver, puede haber situaciones en que la obligación de no causar daño al medio hídrico del otro Estado pues puedan quedar supeditadas a una exigencia de garantizar un uso equitativo y razonable del recurso. Es obvio que están dentro de lo que es el derecho de aguas, son mecanismos, son conceptos que están pivotando en todas estas normas. Y el concepto de uso razonable también se contraponía, ¿no?, en el derecho español al sistema de derechos ribereños que había en el derecho de partidas. El derecho de partidas era el derecho del ribereño, es decir, el derecho del colindante al río o el derecho del predio supraestante al acuífero. Y esa idea de que tiene un derecho preferente, el más próximo, es una idea que se descarta de manera radical por el derecho anglosajón. El uso que tiene preferencia es el que sea razonable y equitativo, y corresponde al poder público, a la administración, determinar cuál es. Es decir, por tu colindancia no tienes ningún derecho preferente. La preferencia tiene de aquel que vaya a realizar ese uso más razonable, ¿no? Genial. Y una pregunta muy específica. Cuando has hablado sobre la complejidad técnica para delimitar y describir el uso de agua, has dicho que España, en la práctica, los programas de medidas que redactan no son jurídicamente exigibles. Y me preguntaba por qué. Yo también me lo pregunto. Yo también me lo pregunto porque hay una... Es como contraria a la directiva y a la transposición. Para mí es contrario a la directiva de la transposición y para mí ese es el punto más importante. O sea, que la administración aprueba esos programas y cuando los aprueba y aprueba los planes hidrológicos, hay un artículo que dice estos planes no crean, nadie puede exigir el cumplimiento de estas previsiones, ¿no? Pues es un auténtico disparate. Pero para mí es un punto, una zona negra, ¿no? Eso sí que es un agujero negro en el derecho administrativo. En materia de posible impugnación, no puede ir tú a la directiva. Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, pero vamos, yo yo creo que sí. Deberíamos ir a la directiva y empezar a exigir la aplicación. Aplicando esa jurisprudencia del Tribunal de Justicia en Europea, son sentencias muy recientes y me gustaría saber cómo las interpretan, ¿no?, los tribunales nacionales. Desde mi punto de vista es que hay que hacer una distinción primero, y es que ¿qué son medidas de la Directiva Marco de Aguas? Entonces, son solo las medidas que contribuyan a los objetivos de la directiva. Sí, bueno, eso es evidente, eso es evidente. No, no es tan evidente porque los planes recogen embalses y dicen que son programas de medidas. Y un embalse no es un programa de la directiva. Bueno, entonces, no es evidente porque ha habido una confusión sistemática que hizo que la Comisión tirara de las orejas a España y le dijera, oiga, que distinga perfectamente qué son medidas de carácter, efectos significativos sobre el medio natural y qué son medidas para la consecución de los objetivos medioambientales. Y esto hizo que en el segundo
en los segundos planes se diferenciaran en algunos casos. Pero nos encontramos con problemas muy graves, por ejemplo, con las medidas de modernización de regadíos. Porque se han clasificado en algunos casos como medidas de carácter ambiental y no lo son. Porque desde un punto de vista de la coeficiencia está acreditado que suponen un mayor consumo de agua y no suponen en ningún caso un ahorro para el medio natural. Y si eso es así, estamos hablando de que no pueden considerarse en ningún caso una medida ambiental. Y se recoge, bueno, ya está bastante discutido y aceptado, pero se ha recogido, ¿consideras que no? No, bueno, yo lo tengo no, claro. no, estoy de acuerdo contigo. O sea, pues. que vamos, yo defiendo a comunidades de regantes y no se me ocurriría pedir al tribunal, ¿no?, que me aplicase esa jurisprudencia comunitaria para Claro. exigir la aplicación de esos programas de modernización, de riegos, que igual para el medio ambiente no resultan en un ahorro de agua, pero para los regantes sí que resultan en un importantísimo momento de productividad y que no se abandonen las fincas. Que al final, Sí, o sea, que quiero decir que las cosas pues son, alguien tiene que comer y pero la agricultura tiene un carácter estratégico. Sí, Para mí las no cuestiones todas. no son como mucho más, efectivamente no todas. Y claro, luego también en estos regadíos ilegales, en Murcia es alucinante la situación que hay. Y que además creo que la conozco bien. O sea, la mayor parte de los regadíos ilegales se han hecho gracias a aguas desaladas que la propia administración vendía, sin dar concesiones. Es decir, han sido unos regadíos incitados por la propia administración, que ha actuado aquí de una manera absolutamente irresponsable, ¿no? Entonces, claro, o sea, la administración construye una desaladora, tiene que amortizar los costes de inversión y tiene que pagar los costes de explotación mes a mes y da el agua a cualquiera que se la pida, ¿no?, con independencia. Un agua desalada que exige que el agricultor ponga mucho más fertilizante. Pero en Murcia gran parte de los regadíos ilegales vienen con tratamientos propios, o sea, pequeñas desaladoras de los propios regantes. Pero estos los regadíos, y los regadíos ilegales más importantes son los de las quería decir una cosa, y es que, claro, a modificación de regadíos, lo que produce es una menor retorno, por lo cual los caudales ambientales en algunos casos quedan muy disminuidos. Y esto se podría interpretar como un deterioro. Sí, en el caso en el que el caudal sea un determinante del buen estado, sí. Sí, en Valencia en la Albufera pasa eso, ¿no?, con la modernización. Tienen ahora mismo ese problema y, cuidado, el Estado y las comunidades de regantes están diciendo que no se haga evaluación de impacto ambiental. Yo lo estoy justificando y creo que lo puedo justificar muy bien. Vamos, pero es que perdón, no lo digo yo, quien lo dice es, hay una normativa ahora de financiación de actuaciones de fondos COVID, que es un Real Decreto de 2020, que dice que las actuaciones de modernización no se sujetan a evaluación de impacto ambiental. O sea, no es que lo diga yo, es que lo dice un Real Decreto Ley. Sí, pues el Real Decreto Ley incumple la directiva. La directiva de evaluación de impacto ambiental, la directiva, sí, se apoya sí. en una excepción de la directiva, que es el artículo 3. Pero se apoya solo parcialmente. Solo parcialmente. Y no. Yo creo que no, la verdad. Pues si quieres sacamos los artículos. Ahora no, porque ya son las 8. Y hay otra pregunta pendiente. Bueno, sobre esto yo creo que daría igual para Para otra sesión, ¿no? Si estuviéramos Isabel y yo aquí comentando todo lo que hemos dicho, seguramente tendríamos todo un curso entero. Y nos cierran a la noche aquí, no podemos salir, que todos estaríamos muy contentos, ¿no?, de gozar de esta facultad. Gozar tanto del tercer agua. Hay una pregunta y con esta concluiríamos porque estamos ya a las 8, ¿no? Si queréis, queda en el aire, ¿no? Sencillamente para traer a colación también, ahora que sabían de la impacto ambiental, qué papel juega también en el cumplimiento de la directiva estratégica, ¿no?, en la planificación hidrológica y de costado a la planificación de las unidades de alimentación que también salió, ¿no?, que se están trabajando conjuntamente, ¿no?, estas planificaciones a nivel de los distritos de cuenca.
Lo digo porque al final también juega un papel un poco, no sé, los ponentes qué opinión tienen acerca de este instrumento, ¿no? La evaluación mental realmente. A mí me encanta. ¿Qué ha pasado hasta ahora si realmente en este tercer ciclo? Bueno, ¿qué decisión hay, no? a mí me encanta y me defrauda Exactamente, aquí sí que estamos de acuerdo, a mí también me defrauda. Me defrauda sistemáticamente lo que están haciendo las administraciones con eso desde el principio. Sí, a mí también me defrauda profundamente. Sí, porque eso hay que hacer un montón de análisis y la administración se dedica, ¿no?, a rellenar papeles. Ha pasado ahí, vamos, es innombrable, vamos, lo que está haciendo con ellos. Y al principio, además, lo hacía, hasta que cambiaron la ley, lo hacían firmando la declaración, la propia administración que estaba siendo evaluada. ¿Esto qué es? ¿Qué autonomía es esa? O sea, es una cosa... Aunque también se está cambiando y también se está aprendiendo, es decir, son instrumentos tremendamente complicados para la administración. Muchas veces los técnicos de la administración no lo tienen fácil, es decir, tienen que realizar unos estudios que son de grandísima complejidad, nadie se atreve a firmarlo, muchas veces los funcionarios que se firman acaban en pleitos con querellas penales, es decir, también es difícil, o sea que yo estoy como que, no sé, yo he conocido funcionarios, ¿no?, que estaban imputados por firmar declaraciones de impacto ambiental o por cómo lo hacían y a veces, bueno, pues nadie se atreve a firmar las cosas y eso lo que supone es que se alargan los procedimientos administrativos, se eternizan y claro, para el que quiere realizar inversiones es que es imposible invertir nada, o sea, es que es dificilísimo y se pierden inversiones que serían de uso razonables y equitativos, pero se pierden por las tramitaciones. Al final cambia el directivo de la empresa la compra a un fondo de inversión que solo quiere rentabilizar y se olvida de esa inversión. Es decir, que también no, cosas no son fáciles y menos en este momento de transición ecológica, no es nada fácil. Bueno, nada, yo creo que para no cansar, ¿no? Han dejado muchos temas así abiertos, ¿no? En relación a este último punto, ¿no? Pues plantea el tema de la objetividad de la actuación de las administraciones públicas, el papel de los técnicos y hasta qué punto está garantizada su independencia. Hay un artículo en la Constitución precisamente que el régimen funcionarial tiene por objetivo garantizar la imparcialidad, ¿no? Y cómo aquí podríamos hablar del tema de la función pública y del régimen laboral, ¿no? O sea, el papel de los técnicos, yo creo que sería interesante. Simplemente para concluir, ¿no? Pues el tema del agua, ¿no? Es uno de los temas, como hemos visto hoy, ¿no? Que pone en unión, ¿no? Los técnicos y los juristas, ¿no? O sea, yo creo que esto es muy interesante, este diálogo, ¿no? O sea, que vivimos en mundos muy cerrados a veces, ¿no? Los juristas, los técnicos, ¿no? Y luego para mí lo más importante también es como en relación a lo de la excepción, es que no puedo dejar de decirlo, ¿no? O sea, estoy totalmente en contra de que, y es contradictorio, ¿no? Que para los fondos que nos van a caer por el hecho que sean de modernización, te tengas que saltar el trámite de evaluación de impacto ambiental y es un contrasentido, creo que vulnera la directiva de evaluación de impacto ambiental y no solo esto, sino la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en cuanto ha interpretado que es supuesto excepcional, que no quiere decir que sea urgente, sino que sea de imposible previsión. Y ahí se han cargado proyectos precisamente porque eran urgentes, pero no de imposible previsión. No se puede hacer un abuso de este supuesto y menos a nivel legal, ¿no? Yo creo que esta ley es nefasta, la que ha ampliado, y eso en contra de sentido. Para mejoras ambientales nos saltamos el trámite más característico de protección ambiental. Y que garantiza eso. Claro. No, a mí lo que me parece contrasentido es esa diferencia, ¿no? Si te financias fondos COVID, no tienes impacto ambiental, y si no te financias, tienes unas planificaciones ambientales, eso es lo que no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, no quería abrir el debate nuevamente, pero lo importante reconozco que no tiene ni pies ni cabeza. Es esto, pasar de esta cultura, ¿no? El reto es pasar de esta cultura del incumplimiento a la cultura del cumplimiento. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Y habrá más sesiones también para hablar de ello. Muchas gracias, ¿no? A los dos ponentes, a Narcís Prat también como semiponente casi, ¿no? Y al resto de los asistentes, tanto presenciales como algunos que han podido seguir virtualmente, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.